¿Dónde está mamá? Lo que el corazón siente no tiene explicación. Siente lo que quiere. Quizás muchos no le prestaron tanta atención a Egon Tiedemann, pero la verdad es que era uno de los personajes principales, y no solo eso, su participación en la historia era crucial para que los eventos en esta serie ocurrieran como debían ocurrir. Pero lo más curioso de este personaje es que a pesar de lo crucial que fue para la historia, murió sin saber lo que estaba pasando en el pueblo de Vinden y en el misterio de los viajes en el tiempo. Y es por eso que si quieres conocer más de su historia, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de Egon Tiedemann de la serie Dark. En el video anterior de esta serie hablamos sobre la hija que él no conoció, Sigea Tiedemann. Te dejaré el link aquí arriba para que lo puedas disfrutar tan pronto termines este. Tal vez me gustaría mucho que te suscribieras a este canal y activaras la campanita para que puedas estar al tanto cada vez que hablemos de un nuevo personaje. Ahora, es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, y si no te has visto la serie no respondo, así que sin más dilación, vamos a la acción. Egon Tiedemann es el padre de Claudia y el esposo de Doris Tiedemann, y por muchos años fue el jefe inspector de la policía de Vinden. Egon nació en el año 1922 en la familia Tiedemann. Poco se sabe de su infancia y sus primeros años de vida. Se supone que en algún momento conoció a Doris, con quien tuvo su hija Claudia el 14 de agosto de 1942. Más tarde se casarían alrededor del año 1943, cuando ambos tenían aproximadamente 21 años. También sabemos que en algún momento de los años 40 se convirtió en oficial de policía, pero no está claro si su servicio comenzó en la policía de Vinden o en otro lugar. Egon es un hombre religioso, siendo miembro de la iglesia local desde hace mucho tiempo. Sus creencias religiosas suelen rayar un poco en la superstición, ya que se preocupa bastante por el tema del satanismo. Esto ocurrió luego del encuentro con un sospechoso a principios de su carrera. Pero la historia de Egon en esta trama comienza realmente en el año 1953, exactamente el 10 de noviembre, cuando es llamado al sitio donde se planeaba la construcción de la planta nuclear por el jefe de policía Daniel Kandal. Allí se encuentra con el cuerpo de dos niños que fueron arrojados entre la tierra excavada. Los obreros encontraron 2 cuerpos esta mañana. Solo son niños. A pesar de que en esa época nunca lo supieron, estos niños eran Erik Ovendor y Yasin Fries del año 2019, quienes habían sido secuestrados por Helge Noah. Ellos fueron lanzados a través del tiempo y sus cadáveres representan los fallos de la máquina del tiempo que Noah estaba construyendo. Al no reconocer la identidad de estos jóvenes, Egon se reúne con Bert Doppler en el sitio de construcción para algunas pistas, pero Bert lo insta a interrogar a los trabajadores de la industria del carbón, dado que sospecha que todo es una cooperación de ellos para detener la construcción de la planta de energía nuclear. Ya estando en la comisaría, entra un extraño preguntando por su hijo, afirmando que su hijo está desaparecido y teme que alguno de los niños muertos sea su hijo, pero las descripciones que Egon le da parecen no coincidir, a lo que el hombre pregunta por Helge Doppler, el hijo de Bert, pero lo describe como un hombre de 70 años. Este hombre se marcha a toda prisa dejando a Egon con muchas interrogantes. Aunque nosotros ya sabemos que este hombre es Ulrich Nielsen, recordemos que para Egon era un completo desconocido, así que si quieres saber cómo llegó aquí y su historia, te dejaré un link aquí arriba. Al regresar a su casa, Egon conoce a sus nuevos inquilinos, Agnes Nielsen y su hijo Tronte, quienes recientemente habían llegado al pueblo de Vinden. Él se da cuenta que se trata de una mujer hermosa, y él le dice que su abuela era de Vinden, pero es interrumpida antes que Egon pueda hacerle más preguntas. Al día siguiente, Egon regresa al trabajo y se entera que el niño Helge Doppler ha desaparecido la noche anterior. Bert le suplica a Egon que encuentre a su hijo diciéndole que le dará cualquier cosa, incluida la planta de energía nuclear de ser necesario. Quiero que encuentren a mi hijo, ¿me escuchó? Cueste lo que cueste, no me importa nada más. Ni la central nuclear, nada. Así que mientras patrullaba se encuentra nuevamente con aquel hombre desconocido. Se acuerda que el hombre anteriormente le había mencionado a Helge, así que se baja del auto para poder interrogarlo. Pero este hombre está cubierto de sangre y luce culpable. El hombre inmediatamente reacciona y huye de él. Egon lo persigue y logra detenerlo frente a las cuevas de Vinden. Este hombre admite haber matado al hijo de Bert, diciendo que ya cambió el curso del tiempo, pero se sorprende de saber que los niños que habían aparecido aún están muertos. Egon le parece que este hombre es un psicópata y que está loco, por lo cual se lo lleva detenido. Al día siguiente, el 12 de noviembre, tienen a este hombre en la estación de policía, y cuando ve a Egon emite una especie de cita demoníaca. Egon, sí, por supuesto. Mi único objetivo es tomar muchas vidas. Cuantas más, mejor me siento.
Esto lo desconcierta y le pregunta que si es satanista. El hombre se ríe y le dice que no. Le dice que es un oficial de policía igual que él. A Egon le sigue pareciendo que este hombre está loco, por lo cual deja que se lo lleven a la celda. Pero mientras eso pasa, este hombre le dice que si ya comenzó a beber, o lo hará después que su esposa lo deje. Egon se sorprende un poco, pero no toma mucho cuidado a esas palabras, por lo cual se olvida del hombre por los momentos. Aquí vemos que Egon, como oficial de policía, hizo exactamente lo que tenía que hacer con este hombre, y lo más probable es que tú en su lugar también hubieras hecho lo mismo, y como no, pues con esta cara, ¿quién no? Pasa un largo tiempo hasta llegar al 23 de junio de 1954. Egon y su jefe Daniel Kandal se sorprenden al escuchar que Helge todavía está vivo y que está en su casa. Ellos lo daban por muerto, pues ya habían pasado 7 meses. Egon recuerda que todavía no tiene la identidad de aquel hombre y también le parece raro que nadie viniera a buscarlo, pues su foto salió en el periódico. Pero hay algo que Egon le preocupa más en el momento. Egon le pregunta a su jefe si aún conserva la intimidad con su esposa. Él se ríe y le dice que una vez que la pareja tiene hijos, la esposa se preocupa por ellos y que el marido debe buscar por otra parte. Volviendo al caso de Helge, Egon va a su casa para interrogar al niño, pero este no dice absolutamente nada. Su madre Greta dice que desde que regresó no ha hablado en absoluto, así que Egon va a visitar de nuevo a aquel hombre sospechoso. Hola. Mi nombre es Tiedemann. Egon Tiedemann. ¿Me recuerda? Lo arresté el año pasado. Él ve que lleva una camisa de fuerza y aún se ha negado a decir quién es. Él le dice que Helge ha regresado a su casa y le pregunta que a dónde lo llevó y si tiene algún tipo de cómplice, pero el hombre simplemente no responde. De regreso a la comisaría es visitado por una extraña anciana. Observa que ella tiene heterocromía igual que su hija, pero esta anciana no quiere nada en específico, solo le dice unas extrañas palabras. Eres muy buena persona y siempre lo has sido. El mundo no te merece. Estas palabras no tienen ningún sentido para Egon y extrañado le ordena que se vaya. Se va a casa con flores para Doris, pero ella no está en casa. Le dice a su hija Claudia que cree que conoció a una bruja, pero las palabras de su hija logran sorprenderlo. Eres muy buena persona, papá. El mundo no te merece. Después de eso le dice que siente que ha tenido alguna especie de déjà vu. Pasan unos días hasta el 26 de junio, donde Egon y sus compañeros de trabajo inspeccionan el cadáver de una anciana en la morgue de la estación. Esta es la misma anciana que lo había visitado unos días antes. Su jefe le sugiere que le muestre una foto al niño Helge, a ver si él la reconoce de algo. Ya por supuesto, nosotros sabemos que esta anciana era la misma hija de Egon, Claudia Tiedemann, la cual también analizamos su historia en este canal. Así que también te voy a dejar una tarjetita por aquí para que no te la pierdas. En la mansión Doppel, Helge le dice que aún no la conoce, pero le llama el demonio blanco, y aunque no le dice de dónde sacó esto, afirma que quiere matarlos a todos. Egon le dice que esta mujer ya está muerta y por eso ya no puede lastimar a nadie. El niño le responde que ella aún no ha comenzado todavía, lo que deja a Egon muy confundido. De regreso a su oficina, Egon ve una mujer que lo está esperando. Ella dice que está buscando a su marido y que podría ser el hombre acusado de asesinar a los niños. También le dice que su nombre es Katarina Nielsen. Egon, a pesar de que se encuentra un poco desconfiado por la repentina aparición de un familiar, la lleva a visitar al hombre en el psiquiátrico. Pero ella, después de hablar con él, le dice que a pesar de tener un ligero parecido, este hombre no es su marido. ¡Mentirosa! Sí, es parecido a él, pero no es mi esposo. Después de esto, Egon le pregunta que si viajará de regreso pronto, pero ella le dice que se quedará un tiempo en la ciudad. Egon comienza a fraternizar con ella, comenzando de esta manera una relación, y después de estar con ella le regala un collar. Le dice que está contento de que se quedara en Minden, y también le dice que es hermosa antes de irse. Regresa de nuevo a la estación de policía, donde se encuentra con su esposa Doris, y le dice que no estaba en su oficina puesto que surgió un imprevisto apresurado. Ella le dio un trozo de tela que encontró entre las cosas de la inquilina Agnes Nielsen, quien recientemente había desaparecido, pensando que esto podría ayudar. Aparte que ella le había mencionado que su esposo también era un sacerdote. Él le dice que se vaya a casa. Ella no se lo toma muy bien, pero igual termina marchándose. También en su oficina llega a recibir la visita de Greta Doppler, quien curiosamente no desea saber lo ocurrido con su hijo, sino del ministro desaparecido, pues según ella, si no hay nadie que cuide la iglesia, son presa del diablo. Pero Egon, sospechando que quizás pueda ser el esposo de Agnes, pregunta que si alguna vez lo vio con alguna mujer. Greta le ofende la pregunta, se levanta y se marcha.
Hasta ahora hemos visto un Ego que, a pesar de buscar la respuesta a sus interrogantes, no logra descubrir la verdad de las cosas que están pasando, cosas que cada vez son más extrañas. Sin embargo, está a punto de experimentar dos sucesos que logran olvidarse de este misterio. La mujer, que dice llamarse Katarina, va a la comisaría para visitar a Egon, el cual le pregunta por qué está allí. Ella no responde la pregunta, simplemente le dice que está embarazada. Él le pregunta que si es suyo, pues estaba seguro que estaba tomando precauciones. Ella, claramente ofendida, se molesta y tiene un arrebato, por lo que él se ofrece a llevarla a su casa. Pensé que eras distinto, pero son todos iguales. Comen, cogen y se creen Dios. No importa dónde vaya, ustedes siempre son un puto asco. No sabes lo que estás diciendo. Llegando al lugar, él le pregunta que qué van a hacer, pero ella le menciona que simplemente no tendrá el bebé. Ella le dice que no lo necesita, ni a él ni a ningún otro hombre, y le pide que se vaya. Él le da el número de la señora Ovendor y le dice que ella aborta correctamente. Le deja algo de dinero y se disculpa con ella, marchándose de forma definitiva sin llegar a saber más de esta mujer. Al llegar a su casa, ve a su esposa Doris, quien lo había estado esperando en las escaleras. Él le pregunta que si está bien, pero ella no responde. Egon se disculpa por lo que había dicho en la mañana y le dice que no está seguro de haber sido él mismo, culpando a su trabajo, pero Doris le dice que sabe lo que él había estado haciendo y le pide el divorcio. Pues no puedo explicarlo. Lo que el corazón siente no tiene explicación. Siente lo que quiere. Egon claramente se encuentra muy confundido, pues no había forma de que ella supiera que le fue infiel, pero ella le dice que el corazón quiere lo que quiere, y con eso sube las escaleras. Egon, enojado y triste, se emborracha esa noche, y en ese momento entra Claudia con el hijo de Agnes. Ella lo saluda, pero él no le responde, solo repite que el corazón quiere lo que quiere, así que ellos simplemente se van dejándolo solo. Sí, esta aventura le costó a Egon su matrimonio, y no solo eso, sino también perdió el interés en todas las cosas misteriosas que estaban ocurriendo en el pueblo de Vinden. También su soledad lo llevó a beber continuamente, y aunque continuó en su carrera como policía, se asume que duró solo hasta su vejez. Ahora, 33 años después, comienzan a ocurrir sucesos que hacen que Egon recuerde lo ocurrido en los años 1953 y 1954. Sucesos que, a pesar de ya estar viejo, lo hacen intentar reanudar el caso para poder encontrar respuestas. Pero a continuación de esta historia la veremos en la segunda parte de este video. Así que si quieres estar al tanto de esta segunda parte, solo tienes que suscribirte y activar la campanita para que YouTube te informe tan pronto esté lista en este canal. También que continuamente estoy sacando videos de nuevos personajes, así que suscríbete. Así que te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá para que te mantengas entretenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.